Bueno, vamos con ese segundo vídeo de los aspectos planetarios. Hoy vamos a ver la conjunción y la oposición. La conjunción puede parecerse perfectamente a lo que podéis conocer como luna nueva, solamente que estarían implicados otros planetas, además del Sol y la Luna, y la oposición sería como si estuvieras pensando en una luna llena de esos mismos planetas que han hecho una conjunción, por ejemplo, ¿por qué no? Entonces, eso es lo que quiero mostrar hoy, en cómo podemos abordar, por ejemplo, la oposición cuando ya conocemos la conjunción. Entonces, la conjunción son mínimo dos planetas, y a partir de tres ya es lo que llamamos un estelio, que estén en el mismo grado, en ese mismo signo. Entonces, tenemos variantes. Podemos tener una diferencia de hasta 9 grados si en esa relación tenemos o el Sol o la Luna, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el Sol con Mercurio, pues puedo tener incluso estos 9 grados de diferencia y por lo tanto no estarán bajo el mismo grado. Pero sí que se les considerará una conjunción. O por ejemplo, podemos tener la Luna con Plutón. Entonces, si hasta 9 grados podemos considerar que tenemos ahí una conjunción, ¿de acuerdo? Y luego también puede pasar que esté uno de los planetas al final de un signo, por ejemplo, podríamos tener, como tenemos ahora Plutón, que esté a 27 grados de Capricornio, y tengamos la Luna, por ejemplo, al principio del signo de Acuario. Entonces, esto es lo que llaman una conjunción disociada. ¿Por qué? Porque cada uno de los planetas que componen esa conjunción están en un signo distinto. Entonces, esto se aborda de otra manera. Entonces, vamos a empezar por lo que es la conjunción general. La conjunción general, estamos hablando de que, como es un efecto semilla, lo que daría o lo que representaría la conjunción. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí una información organizada, del mismo modo que una semilla, por ejemplo, de un árbol, tiene todo lo que va a ser su tamaño, si es perenne o no, si el color de las hojas, lo alto que va a ser el tronco, lo ancho que va a ser, todas las características de lo que ese árbol va a ser, está en una semilla, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenemos ahí una información, pero que está organizada para que en el momento en que empiece a desarrollarse, empiece a crecer el árbol, ¿vale? Será como vamos a ver el desarrollo de esa información. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo es esa semilla. Si el árbol no empieza a crecer, es decir, si la información de esa semilla no empieza a desarrollarse, no la vemos, ¿no? Simplemente sabemos que tenemos ahí una semilla con esta información. Pues con los planetas pasa lo mismo. Entonces es lo que se suele decir de que una conjunción, dependiendo de los planetas implicados, puede traer una sensación de confusión respecto a las características de esos planetas. Por ejemplo, si yo tengo Venus y Marte en conjunción, es posible que la confusión que yo pueda tener, que siempre va a ser a nivel interno, que evidentemente si tengo una confusión a nivel interno la voy a proyectar fuera, será sobre lo que es el aspecto de lo femenino y el aspecto de lo masculino. O, por ejemplo, también podríamos interpretar aquí lo que es el dar y el recibir, por ejemplo. Entonces, ahí es como, bueno, no tengo muy claro qué es el dar, qué es el recibir, o para mí es lo mismo dar que recibir, ¿vale? No puedo hacer esa diferenciación. O a lo mejor también serían que para mí es como pensar en el andrógino, ¿no? Que tiene esa parte del principio femenino, que es, pues bueno, lo que puede representar un cuerpo femenino, y, pues, por ejemplo, lo que sería la parte de lo masculino, que a lo mejor no es el cuerpo en una mujer, por ejemplo, pero sí que sería su capacidad de voluntad o su fuerza y energía para conseguir sus logros, ¿no? Vamos a decir que sería esa especie de empoderamiento también que está teniendo ahora la mujer, que sería cómo está integrando ese aspecto de lo masculino. Entonces, imaginaros esto
que lo pueda tener tanto un hombre como una mujer, ¿no? Entonces hay un hombre que tiene su cuerpo, es decir, su biología y sus órganos sexuales son lo que entendemos como masculino, ¿vale? Pero luego a lo mejor hay una parte de lo femenino que en él haría que sea una persona pues receptiva, que sea una persona creativa, que no tenga esa fuerza masculina que entendemos siempre, ¿no? Como la vemos desde fuera. Entonces es como tener esta completud entre los principios masculinos y femeninos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a nivel interno esta persona es como que, bueno, es normal gozar de los dos principios, pero no los sé diferenciar. Sería como que para mí, tanto el principio masculino como femenino, en mí, dependiendo de cuál es el cuerpo biológico que yo pueda tener, por lo tanto, si soy hombre como si soy mujer, ¿vale? Es como que para mí, si yo tengo los dos principios integrados, no los sé diferenciar. Entonces es como si alguien me preguntara, pero bueno, entonces el principio de lo femenino, ¿qué es para ti? Entonces, bueno, si yo soy mujer, diré, bueno, pues creo que tengo un cuerpo con órganos y formas de lo que se dice que es el género femenino, ¿vale? Pero es que no sé qué me quieres decir con qué diferencia hay entre lo femenino y lo masculino. Entonces sería un poco, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Qué pasa? Que también podemos ahí poner este arquetipo de lo que es el dar y el recibir en Venus y Marte, ¿no? Entonces, puede ser que yo no pueda distinguir en la vida estos dos arquetipos que en algún momento también necesitaría poder diferenciarlo para ver si a lo mejor yo estoy en equilibrio entre ese dar y recibir. Muy bien, entonces, esta conjunción lo que trae es esto, cuando se dice que una conjunción puede traer una confusión. ¿Por qué? Porque claro, si yo todo esto lo tengo en forma de semilla, ¿vale? Es como que no hay separación, todo está unido, ni siquiera tengo la conciencia de poder diferenciarlo, ¿no? Porque no hay esa inquietud interna. Eso es lo que puede pasar. Entonces, esta misma conjunción, evidentemente, aunque yo lo tenga de natal, esto va progresando, ¿vale? Y de alguna manera la vida nos va llevando a que se pueda ir abriendo y entonces yo pueda ir diferenciando esto a donde en mi vida externa, que es el lugar donde yo vivo, donde yo experimento y donde puedo ir dándome cuenta de estas cosas. ¿Vale? Entonces, hipotéticamente, esto puede ir llevando a poder verlo en algún momento en una oposición. ¿Vale? Pero vamos ahora a ir a ver esa oposición como si tuviéramos en la carta natal esa oposición. Entonces, ahora lo que tengo es que entre estos dos principios, ¿vale? Yo tengo la máxima separación. Estoy a 180 grados, que es justamente la máxima distancia de una circunferencia de 360 grados, que es el círculo, y una carta natal, sabéis, que es un círculo de 360 grados, ¿no? Entonces, claro, la máxima separación va a ser ese diámetro de 180 grados. Entonces yo tengo ahora al revés, que tengo Venus y que tengo Marte completamente separados. Muy bien. Entonces ahí lo que me puede pasar es que sí que reconozco los dos principios, pero hay momentos en los que estoy más, por ejemplo, en Marte, donde estoy más en una época de dar, y luego voy a estar en otra época en la que voy a estar en el recibir, 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 ¿no? Entonces, no puedo consumar los dos principios. En este caso los tengo tan separados que mientras estoy recibiendo no puedo pensar en el dar. Y si mientras estoy en el dar no puedo pensar en el recibir. Entonces, volvemos a estar en, vamos a decir, una dificultad en poder reconocer en mí estos dos principios. O sea, en la conjunción era que lo tengo tan integrado que no lo sé diferenciar y en la oposición no lo sé reconocer en mí. Pero sí que puedo experimentar la polaridad en sí misma, esta dualidad que es una separación entre estos dos principios. Cuando hay una separación,
evidentemente estamos muy lejos de la unidad y evidentemente significa que cada uno de los principios tiene su propia conciencia, pero no coexisten. ¿Vale? Entonces, en la oposición, en este caso, a mí lo que me va muy bien y es lo que enseño en la escuela es que, bueno, hay una manera de poder ayudar a cómo poder integrar esa oposición. Entonces, la oposición de entrada tiene una calidad saturnina. ¿Y qué quiere decir esto? Que necesitamos tiempo, número uno, para poder integrar, porque primero tenemos que darnos cuenta que tengo estos principios separados, pero que sí que los reconozco de forma separada cuando estoy en un lado o cuando estoy en el otro. Esto también puede pasar que a nivel externo, a través de mis relaciones, mientras yo estoy en Marte, donde estoy en el dar, tengo a alguien que me está mostrando Venus, porque hay alguien que está recibiendo lo que yo estoy dando. Entonces, de alguna manera, esta proyección es una de las experiencias que me puede permitir darme cuenta de ese Venus que yo no estoy tomando conciencia, porque yo estoy en Marte. Del mismo modo que yo puedo estar en Venus y estar constantemente recibiendo de alguien que me está dando, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas y pueden aparecer muchas emociones, ¿no? Porque cuando estamos constantemente recibiendo, o puede ser que yo esté mostrando al que me está dando que quizás estoy rozando un abuso, ¿no? O bien también puede ser de que tenga como una especie de saturación de tanto recibir. A veces tenemos personas alrededor que tienen esa necesidad de dar para ser reconocidos o porque necesitan que a través de su generosidad ser más queridos, ¿no? Y entonces nosotros podemos llegar a un momento de como cuando hemos comido mucho, ¿no? Y de, uy, ya no puedo más, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, claro, si estamos en ese lado del principio femenino con Venus y yo estoy en esa receptividad y tengo fuera el otro que me está dando, pues yo también ahí puedo darme cuenta que no tengo este Marte en el que a lo mejor si yo también estuviera dando a esta persona que me está dando a su vez, yo podría entrar en una especie de equilibrio mayor, ¿no? Y no estar en ese desequilibrio de que si yo doy, no recibo, si recibo, no doy, pero si no lo veo, no lo puedo llevar a cabo. Entonces, yo lo que enseño, que es lo que os quería decir, es que me pongo, mirad, os voy a hacer un gráfico, voy a sacar la pizarra, que me encanta, la pizarra del Zoom, y fijaros que os voy a mostrar justamente esto, ¿no? Yo tengo aquí a Venus y tengo aquí a Marte, ¿vale? Aquí tengo una distancia de 180 grados, ¿vale? Teniendo en cuenta de que yo estoy en una circunferencia que sería la carta natal. Muy bien, estoy aquí a 180 grados de distancia, ¿vale? Máxima separación. Muy bien, pues yo aquí lo que hago es enseñar a mis alumnos que posicionen su actitud desde la conjunción, ya que sabemos que la oposición es justamente el pleno desarrollo, esa especie de luna llena de esa conjunción que es como una luna nueva, ¿vale? Entonces, esta conjunción, si yo me posiciono cuando lo enseño, porque alguien tiene esa oposición en su carta natal y digo, mira, ahora tú vas a coger ese principio femenino y ese principio masculino, ¿vale? Y ponte ahí como si fuera una semilla ahora. Entonces, es como hacer una regresión, ¿no? Me pongo ahí. Entonces, ahora tú piensa en lo que es el principio femenino, que es esa receptividad, y piensa en ese principio masculino, que es esta energía de llevar hacia afuera, ¿no? Esa energía de actividad que tiene que ver con ese dar, ¿no? Vale, pues entonces ahora velo, visualízalo, muy bien. Y ahora una vez lo he visualizado, entiendes que
ahora esto lo llevas a una distancia de tu propio centro donde lo tienes separado y plenamente separado de ti, y tú puedes mirar Marte y puedes mirar Venus, pero ahora ya los conoces y como los tienes integrados en ti, cuando tengas la experiencia fuera a través de las relaciones que te puedan aportar esa experiencia, entonces vas a poderlo ver, pues bueno, de forma como si tuvieras el personaje de ese arquetipo fuera de ti. Y entonces ahí lo vas a poder entender mucho mejor. Y esto lo puedes hacer con cualquier conjunción que puedas tener en tu carta natal. Así que bueno, este es el segundo vídeo de los aspectos planetarios. Sí que es cierto que en esta conjunción que os estoy explicando tenemos una gran conjunción que puede ser ese stellium. Evidentemente ahí ya es mucho más complicado porque estamos hablando de varios planetas que están en un estado semilla y ahí pues de alguna manera hay que ir desgranando, separando el arquetipo de cada uno de los planetas, como por ejemplo si tuviéramos ese Mercurio dentro de ese Venus y ese Marte, pues me estaría hablando también de cómo yo comunico esos arquetipos, ¿no? A nivel externo. Y entonces ahí ya entraría un rol dentro de la comunicación, una comunicación receptiva, una comunicación más agresiva a lo mejor. Entonces ahí hay que ir desgranando los planetas. Pero bueno, para esto ya entonces te recomiendo que vayas a ver el vídeo de los planetas. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues aquí tenemos este segundo vídeo y ya veremos después un tercer vídeo que os voy a hablar de la cuadratura. Pues que tengáis un feliz día. Chao.